Continuamos con la explicación del funcionamiento de los diferentes programas para las aplicaciones en geotécnica y geomecánica. El programa que vamos a analizar a continuación es el RockPlane, que nos va a permitir hacer un análisis de las fallas tipo planares. Entonces podríamos generar una hoja nueva. Ya tenemos en este caso una falla tipo planar, un bloque que va a fallar a través de una familia de discontinuidad. Y vamos a trabajar primero con la falla que se genera aquí por defecto. Posteriormente vamos a ingresar una falla planar que nosotros hayamos trabajado en el DIPS. Y siguiendo la configuración recomendada por el software, ¿no? Muy bien, entonces, como hemos dicho, tenemos varias opciones para poder configurar nuestro trabajo. Podemos crear una nueva, así como también aperturar antiguos trabajos que hayamos venido trabajando. Sirve para cerrar, guardar, de repente también exportar una imagen cuando terminamos nuestro trabajo, y vamos a tener la opción de que lo podemos exportar en dos tipos de archivos, en JPG y en asterisco.bmp. Cancelamos. De la misma forma vamos a poder imprimir nuestro trabajo, es decir, vamos a imprimir el gráfico de las diferentes vistas. También podemos emplear diferentes preferencias, por ejemplo, en la forma de visualizar. Podemos abrir folders recientes, así como los documentos en los cuales hemos venido trabajando últimamente. También podemos copiar para un borrador, digamos los datos que tengamos o las figuras para poderlo insertar. Y aquí tenemos en el comando View la posibilidad de configurar los diferentes elementos de nuestra apariencia del modelo. Por ejemplo, el color del talud, el color de la cuña que se está formando. Que si ustedes quisieran, por ejemplo, aquí podríamos cambiar y podríamos colocarle un color amarillo. El talud, por decir, le podríamos colocar un color de repente naranja. Aplicamos, por ejemplo, ahí. Podemos regresar también al antiguo diseño, colocándole aplicando o por defecto. De igual manera también el plano de la falla, si no te lo coloco aquí con rojo, el fondo, que el fondo podría ser otro color tranquilamente, podría ser un blanco. Los colores que están configurados por defecto, digamos que se emplean para una estética y un contraste entre los diferentes elementos para poder tener una visión más clara y sobre todo cuando se impriman sea algo más visible. También configurar los pernos, las selecciones, la fuerza del agua, las fuerzas sísmicas, alguna fuerza externa que nosotros podamos configurar. Y también, si es que nosotros queremos que se vea en el trabajo, podríamos seleccionar esta opción para que sean visibles las fuerzas, ¿no? De repente seleccionamos o decidimos quitar la selección y vamos a poder evitar que estas fuerzas se grafiquen en nuestro modelo. En otros dibujos aplicamos, y también, por ejemplo, para la vista 2D nos va a permitir elegir el relleno. Esta vista 2D la vamos a configurar con 2D View.
Y también vamos a poder configurar, por ejemplo, el relleno para el agua, otras opciones de relleno para la vista del talud, también configurar la vista de las fuerzas generadas por el agua, la presión de poros, la fuerza sísmica o la fuerza generada debido a la aceleración horizontal, una fuerza externa que nosotros pudiéramos querer grabar, y también otras anotaciones, ¿no? Como el título del proyecto, las capas, una tabla resumen. Nos van a permitir trabajar continuamente con nuestro proyecto. Aplicamos y cerramos. Posteriormente pasamos a revisar otras opciones. Podríamos colocar una escala de grises o color gris si queremos. Las diferentes vistas en el layout, que podríamos también seleccionar con doble clic cada una de ellas, tanto la vista top, la vista en perspectiva, la vista frontal y una vista de lado o de perfil. Incluso para la vista podríamos generar un zoom para que podamos verlo con mayor precisión. Cada vez que hagamos un movimiento con el ratón vamos a poder desprender la cuña y observar el plano que nos está generando la potencial falla planar. Y para que nosotros hablemos de una falla planar propiamente, tendría que tener un factor de seguridad bastante más bajo del permitido, y para ello vamos a ingresar o configurar las opciones de las propiedades de las discontinuidades. De la misma manera podríamos resetear la cuña para nuevamente configurar. Podríamos elegir las opciones para nuestro proyecto, por ejemplo las unidades, ya sean métricas o imperiales. Generalmente por defecto nosotros utilizamos las métricas, y elegir el tipo de análisis, que va a ser determinístico o probabilístico. Recordemos que en el probabilístico nosotros podemos hacer análisis estadísticos y tenemos un parámetro que podemos manejar y configurar para evaluar qué resultado obtenemos o qué comportamiento vamos a obtener, o qué manera, controlando qué parámetro vamos a poder controlar el comportamiento de nuestro macizo rocoso o de la falla que estamos analizando. Entonces continuamos viendo la opción Input Data para ingresar la data. Comenzamos configurando la geometría. De repente la geometría aquí por defecto nos pone que el ángulo del talud es de 50 grados, así como su altitud es de 60 y el peso unitario del material es 2.70. Nosotros podemos modificar estas propiedades y configurarlos a nuestro antojo, ¿no? Entonces el ángulo podríamos nosotros cambiarle y decirle que es 60. En la configuración del ángulo de talud no vamos a emplear el Deep Direction, solamente el buzamiento prácticamente. La altura es 60. Podríamos colocarle que de repente tiene una altura de 30 metros, ¿no? Para que la cuña no salga de menor tamaño. Si queremos le colocamos también una grieta de tracción que podemos configurar de tal manera que forme un ángulo de 90 grados, es decir, prácticamente vertical, o también puede tener cierto ángulo respecto de la horizontal. Y también podemos definir si va a estar asociada a la ubicación del factor de seguridad mínimo, o especificar otra ubicación. Por el momento quitamos la selección de esta, de repente posteriormente la vamos a incluir.
El plano de falla también se tiene que especificar el ángulo que forma el plano de falla. Obviamente, para que, si recordamos nosotros qué condición cinemática permitía la falla planar, es que este plano tiene que tener un ángulo de inclinación tal vez igual o menor al ángulo del talud, ¿no? Igual también este parámetro prácticamente hace referencia a la ondulación de las juntas. Tenemos un ángulo promedio menos un ángulo mínimo. De repente aquí le podríamos colocar 10 grados. De la misma manera también podemos configurar la inclinación de la cara superficial, la cara superior del talud. Podría ser acá 10 metros o podría ser perfectamente horizontal. Y el análisis del banco, ¿no? Si queremos analizar el banco completo, queremos analizar un ancho menor, por ejemplo, colocarle 20 y aplicamos, ¿no? Ustedes notan, por ejemplo, si yo pongo grieta de tracción y le pongo 90 grados, voy a aplicar y se me va a generar una grieta de tracción, modificando en parte la geometría del talón, ¿no? Esta es la grieta de tracción. De repente, si yo cambio esta opción, también se va a modificar la geometría. Aquí yo estoy especificando la ubicación, o le colocamos simplemente aquí. Si nosotros variamos el ángulo de la grieta de tracción, por ejemplo, le colocamos 60, nos va a salir que no se puede minimizar de esta manera, ¿no? Y acá le colocamos 60 simplemente. Aquí regresamos a 90, porque recuerden que hemos colocado que el ángulo del talud es 60, entonces la grieta de tracción no puede ser igual a la inclinación del ángulo de talud. Entonces de repente podríamos intentar otro valor, tampoco va a poder ser 30. Si yo le doy 120, si efectivamente también me acepta el programa, pero un ángulo menor que el ángulo de talud no me va a aceptar. Pero vamos con 90 finalmente. Aplicamos. Si ustedes quieren, le quitamos también la grieta de tracción, trabajamos con las propiedades, vean cómo varía la geometría. Nos vamos a resistencia. Para la resistencia del plano de discontinuidad podemos aplicar diferentes criterios. En cada criterio nosotros tenemos parámetros o nos piden parámetros diferentes que nosotros debemos ir ingresando. Por ejemplo, para Mol Coulomb nos pide, ustedes recuerdan la ecuación que revisamos en la parte teórica, la resistencia al corte va a estar en función a la cohesión, a la tensión normal, por el tangente del ángulo de fricción o el ángulo de rozamiento. Para ello nosotros necesitamos ingresar dos parámetros, tanto el ángulo de fricción como la cohesión. Aquí podemos variar nosotros un poco el ángulo de fricción, digamos que sea 25, porque este ángulo va a estar en función a la rugosidad del plano que estamos considerando, así como también el tipo de relleno que está presente en la discontinuidad. Asimismo, también vamos a configurar la cohesión del material, que puede ser en este caso 10 toneladas por metro cuadrado. Y nosotros le podemos colocar que 5, la menor cohesión. La cohesión vendría a ser pues justamente esa condición que permite que el plano no sufra esa separación. Son digamos fuerzas que permiten que estén unidos los dos bordes del plano, ¿no? que la cohesión, que la fractura pueda estar unida y el desplazamiento cortante vaya a ser más complicado.
Para el caso del ángulo de fricción también condiciona digamos, una resistencia que se va a poner a la fuerza que va a querer generar la inestabilidad. La tensión normal ya va a salir de, digamos, la altura del talud y la carga electrostática que estamos considerando. Podríamos nosotros aplicar este criterio y vean que con estos valores nos sale un factor de seguridad de 1.481, que prácticamente está cerca al factor de seguridad mínimo para largo plazo para un análisis de este tipo de equilibrio límite y considerando un enfoque determinístico. También podríamos ir configurando con el criterio de Barton-Bandis, y aquí nos va a pedir parámetros como el JRC, que es la rugosidad de la junta. Ya vamos a ver posteriormente, cuando veamos los criterios en el RockLab o RockData, vamos a poder ver los criterios y vamos a poder definir gran parte de estos parámetros. JCS, que no es otra cosa que la resistencia a compresión de las paredes de la junta, y el ángulo de fricción. Es un ángulo de fricción phi residual. Entonces nosotros podríamos variar, que le podríamos colocar, digamos, tiene 10.000, le podríamos colocar 5.000. Este ángulo le podríamos colocar 25. Y por supuesto que el resultado que vamos a obtener empleando este criterio va a ser diferente, ¿no? Diferente. De repente, si nosotros le bajamos más la resistencia de las paredes de la junta, colocándole 1000, JRC, la rugosidad le bajamos a 8, por ejemplo, entonces sí vamos a obtener un factor de seguridad bastante menor, ¿no? Que se va a parecer al que inicialmente habíamos estimado. Correcto. Entonces continuamos con el ingreso de la data. Podríamos también emplear el criterio de Hoek y Brown. Para eso ya nos pide la resistencia a compresión simple, que de repente podría ser 5000, y nos pide otros parámetros de la matriz rocosa. Son recomendados en función al criterio propiamente y que los podemos obtener también en el RockData. Recordemos que todos los parámetros de macizo rocoso podríamos obtenerlos en el RockData a partir de, digamos, algunos parámetros de configuración y el tipo de análisis que nosotros queremos realizar. Aplicamos, ahí nos sale mucho más, ¿no? De repente bajando esto a 1000, incluso a 500 toneladas por metro cuadrado, ya vamos a obtener un factor de seguridad más bajo. Continuamos con la configuración de la data que estamos ingresando para hacer la estimación del factor de seguridad para un análisis de rotura tipo planar. Estábamos justamente configurando primero la geometría, después los parámetros de resistencia. Vamos a volver aquí para explicar. Primero estamos configurando la geometría, después los parámetros de resistencia de la discontinuidad que va a generar la falla planar, y dentro de ello habíamos elegido, por ejemplo, los criterios de Moore-Coulomb, Barton-Bandis, Hoek y Brown, y también el criterio generalizado de Hoek y Brown y la curva de poder. Para el criterio generalizado de Hoek podemos emplear una calculadora o un conjunto de tablas para poder seleccionar los parámetros. Por ejemplo, la constante MI de la roca intacta la podemos seleccionar de una calculadora o de una tabla, y digamos que nuestra roca sea una diorita. Entonces seleccionaríamos diorita, nos asigna un valor el valor MI de 25. También podemos filtrar de la lista colocando el tipo de roca.
si es sedimentaria, ígnea o metamórfica, así como la textura, si es de grano grueso, si es de grano medio fino y muy fino. Pero en fin, son diferentes opciones, pero habíamos quedado que para nuestro problema era de ahorita. Y ok. Ahora también calculamos el índice de resistencia geológica, que en este caso es el GSI. Y habíamos conversado en el GSI que podríamos interpolar dos condiciones. Primero, la estructura que iba desde una roca intacta o masiva, es decir, afectada por un número bastante bajo de discontinuidades, pasaba por un estadio de un macizo de estructura blocosa, uno muy blocoso, bloque si disturbado, desintegrado y finalmente foliado o laminado, que sería la peor condición. En el otro, la otra condición o el otro eje, teníamos la condición de superficie, ¿no? Y básicamente se refiere a la condición de las juntas y la condición superficial del macizo rocoso. En este caso iba de una condición muy pobre hasta una condición muy buena. E interpolando nosotros, digamos, si nuestro macizo rocoso fuera un macizo blocoso y de condición regular, podría tener un GSI de 54, por ejemplo, ¿no? O 55. Entonces colocamos OK, el factor de disturbancia. Todos estos parámetros corresponden al criterio de Hoy and Brown. También por la apariencia del macizo rocoso, si es que hemos realizado una voladura de pequeña escala en taludes civiles con un daño modesto, prácticamente estaríamos considerando para una buena voladura un 0.7, para una pobre voladura un 1.0. Este factor es el factor de disturbancia, recordemos. Igual para grandes taludes, como por ejemplo los de operaciones mineras o open pit, un valor de 1 para una voladura de producción y 0.7 para una excavación mecánica.